Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Barra en los Estados. El día de hoy tendremos el gusto de platicar con Germán Guillén, presidente del capítulo Sinaloa, con quien tendremos una serie de 5 programas sobre la investigación criminal. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros un día más en la emisión de La Barra en los Estados. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, que es el presidente del capítulo Sonora, Germán Guillén López. Germán, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenos días. Qué gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Un abrazo desde Sonora a todas, a todos. Gracias, Germán. Pues para introducir un poco a Germán, para aquellos que no lo conocen, me voy a permitir leer algunos de los grandes e inmenso currículum que tiene Germán, pero algunos de los puntos para poder darnos cuenta con quién estamos hablando. Bueno, Germán es doctor en Derecho con calificación sobresaliente cum laude por la Universidad de Salamanca. Es maestro en Ciencias Penales con especialización en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Obtuvo un nombramiento como agente del Ministerio Público en la Federación, en la Procuraduría General de la República. Trabajó como director de programas de prevención del delito en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SN1. Es autor con obra publicada en México, Estados Unidos, América Latina y Europa. Conferencista internacional en temas de seguridad pública y justicia penal. Consultor y capacitador de competencias profesionales en áreas de seguridad pública y justicia penal. Coordinador general del Centro Internacional de Formación e Investigación Jurídica, presidente del Comité Científico de la Cumbre Mundial de Expertos Forenses, director de la Red Latinoamericana de Ciencias Forenses y, por supuesto, presidente del capítulo Sonora de nuestro querido colegio. Gracias, Germán, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, antes de iniciar, para que nos platiques un poquito respecto al capítulo, cómo opera el capítulo de Sonora, cuántos barristas están agremiados en Sonora al capítulo, cuáles son si está organizado por comités, cuáles son los eventos más importantes que han hecho recientemente, cuáles son los planes que tienen a futuro. Yo quisiera darles una sorpresa a toda nuestra audiencia, porque con este programa el día de hoy iniciaremos una serie que se llamará La Investigación Criminal, en la cual nos estará acompañando Germán a lo largo de 5 capítulos para que podamos tocar todos los temas relacionados con la investigación criminal. Pero antes de pasar con este tema, Germán, cuéntanos, platícanos del capítulo. ¿Cómo trabaja el capítulo? ¿Cómo trabaja el capítulo? Bueno, siendo honestos, tendría que hablar que este capítulo fue un sueño de hace muchos años, que comenzó en un aula de clase, donde conocí a mi actual vicepresidente, y al terminar el semestre yo les comenté que tenía muchas ganas de algún día pertenecer a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Años después, ese alumno, ya profesional, exitoso, en un café me vuelve a hacer la pregunta que si por qué no nos agremiamos a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que si cuál es el impedimento. Y en eso conocemos a alguien que ha sido indispensable y un pilar para la construcción y dinamismo del capítulo de Sonora de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Olea. Lo recibimos aquí en Hermosillo con el ánimo de armar pues, un grupo de personas que pertenecieran a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Sin embargo, su orientación y su dinamismo nos convenció y nos orientó para formar nuestro propio capítulo. Así es como comienza el capítulo Sonora, es de reciente creación. Comenzamos un pequeño grupo de personas, compuesto por 17 personas. Hoy estamos en nuestra segunda promoción. Se han sumado 17, 18 personas más y estamos en espera de que se aprueben una petición de aproximadamente 15 o 20 personas. Es decir, vamos comenzando poco a poco, pero con un crecimiento proporcionalmente muy elevado en poco tiempo. Claro, un gran trabajo, Germán. Gran trabajo que, bueno, está iniciando, pero estoy segura que en tus manos será un gran capítulo que tendrá un gran desempeño a lo largo de los próximos años. Si te parece bien, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos en un minuto, ahora sí, para entrar en materia en lo que nos ocupa, que es la investigación criminal. Gracias.
Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa La Barra en los Estados. Y como comentábamos, el día de hoy tenemos un invitado de lujo con quien tendremos una serie de programas respecto a la investigación criminal, Germán Guillén, nuestro presidente del capítulo de Sonora. Y para iniciar, Germán, a manera de introducción de esta serie en la que seguramente a lo largo de los siguientes programas iremos tocando temas muchísimo más particulares, me gustaría que nos platicaras un poco a qué te refieres cuando hablas de la investigación criminal. ¿Qué es la investigación criminal en sí? Bueno, la investigación criminal es un universo complejo. ¿Y por qué digo que es complejo? Porque son un conjunto de saberes, disciplinas y ciencias que trabajan en la escena del crimen para esclarecer la verdad de un hecho criminal. Para ello se hacen grandes esfuerzos donde tienen que participar expertos de distintas áreas de la ciencia para lograr un proceso de reconstrucción de lo que ya pasó y descubrir si efectivamente estamos ante un hecho criminal o no, y descubrir también a sus responsables y en algunos casos a las víctimas de estos delitos. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Hay algún pasos, procesos que se requieran para la investigación criminal? ¿Cómo se lleva a cabo esta investigación? Para ser un buen investigador criminal, lo primero que se requiere es tener una mentalidad abierta y flexible, porque solamente así vas a permitirte ser creativo y ser, en ese sentido, comprender que para descubrir un hecho criminal no siempre va a servir una sola metodología, que vas a tener que buscar entre todo este abanico de metodologías que existen en la investigación criminal, la correcta, la pertinente, la adecuada para lograr el descubrimiento del hecho criminal que estás investigando. Se requiere paciencia, muchísima paciencia, a diferencia de lo que vemos en las series de televisión, donde llega, o en las películas, donde en una hora se resuelve un caso criminal. En la vida real es una cuestión que lleva meses y años, por ello se requiere ser paciente. Y evidentemente, como en todas las profesiones, se requiere tener una profunda vocación, porque solamente con vocación puedes desarrollar un área profesional tan compleja como la que hoy estamos abordando. Fíjate que has hablado de tres conceptos que generalmente desde el punto de vista de los abogados no son conceptos con los cuales nosotros estemos familiarizados por una deformación profesional. Y estos tres conceptos, la verdad es que me parecen fantásticos, como forman parte de la investigación criminal, y me gustaría que platicaras un poquito al respecto. La ciencia. Nosotros como abogados estamos muy enfocados en nuestra profesión, generalmente una profesión normativa dentro de un marco regulado, mucho o poco, pero dentro de una regulación y un procedimiento claro. La ciencia corre por otra vía, es una parte interdisciplinaria. Me parece muy interesante el tema de la ciencia, la creatividad. Creo que si desgraciadamente de algo adolecemos mucho los abogados es precisamente por este marco normativo al que nos ceñimos, creatividad y la paciencia, que la paciencia, bueno, a todos en muchos casos nos cuesta trabajo. Qué interesante, ciencia, creatividad y paciencia. Bueno, ciencia. Ciencia no es un concepto teórico, no es un concepto vacío. Me has hecho recordar la época de licenciatura, cuando mirábamos la clase de metodología de investigación,
y mirábamos eso como un conceptos que aprender, memorizar, y para eso lograr pasar la materia, y no la vinculábamos tanto con el derecho. Afortunadamente tuve una segunda formación, tengo una maestría en ciencias penales con investigación en criminología, que me permitió conocer y operar el método científico en diversas áreas, en diversas disciplinas, y me hizo comprender algo que no había entendido en la licenciatura, que la ciencia no es un concepto teórico y un ejercicio intelectual vano, que la ciencia es una carta de navegación, una hoja de ruta que nos ayuda a comprender y descubrir la realidad. Por otra parte, el concepto creatividad es indispensable. Yo sé que es muy difícil, imagínate, yo soy penalista, que estoy muy regido por el principio de legalidad y de seguridad jurídica, donde todo mi actuar, donde toda mi operación jurídica tiene que ser en ese marco, en este contexto normativo y no salirme de él. El concepto creatividad puede sentirse un poco limitado. Sin embargo, en la investigación criminal es indispensable. Cada persona es un mundo y cada criminal un universo. Y tenemos que trabajar en ese sentido y entender que cada crimen, cada modus operandi, cada criminodinámica tiene una forma distinta de actuar. Y por lo que toca a la paciencia, a diferencia de lo que ocurre en las series de televisión, lo que pasa en Hollywood, donde en una hora o en un pequeño grupo de horas se descubre un hecho criminal, la investigación criminal requiere de una serie de saberes, de la conjunción de un conjunto de operadores y especialistas de diversas áreas, que cada uno desde su atmósfera, desde su contexto, nos va a ir descubriendo y nos va a ir aportando este procesamiento de indicios que se hace en la escena del crimen o que se hace en el contexto de una investigación criminal para ir reconstruyendo un hecho que ya ocurrió y por fin descubrir la verdad. Eso me parece muy importante, Germán. Si te parece, vamos a un pequeño corte y volvemos. Me gustaría quedarme con esto último que acabas de decir. La investigación criminal como búsqueda de la verdad. ¿Te parece si regresamos con eso? Ya lo sé. Gracias. Este es un mensaje de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surja en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa,
para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Gracias por seguir con nosotros en este programa La Barra en los Estados y continuaremos con esta tan interesante charla con Germán Guillén en nuestro primer capítulo de la investigación criminal. Germán, nos habíamos quedado en el bloque anterior precisamente en este objetivo, en esta búsqueda de la investigación criminal sobre la verdad. ¿Qué estudia la criminología? La criminología tiene un universo más amplio. Voy a tratar de conectar un poco esta pregunta previa que me has hecho antes de abordar el mundo, el universo de la criminología. La verdad, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de los hechos, es el primer objetivo del procedimiento penal en México, según lo señala el apartado A, fracción primera del artículo 20 constitucional. Y en esta búsqueda de la verdad, la criminología es una de las ciencias auxiliares, porque si conoces la verdad, llegarás a la justicia. Pero la criminología tiene un universo muy, muy complejo, muy elaborado, donde se convierte en una ciencia interdisciplinar y multidisciplinar que tiene como objetos de estudios el crimen, la criminalidad, el control social, la víctima y la prevención del delito, con la finalidad de realizar una serie de acciones y coadyuvar en la prevención y tratamiento del crimen. En el caso particular, la criminología también forma parte de este grupo de ciencias auxiliares que ayuda al derecho penal, en lo que señalábamos hace un momento, en el descubrimiento de la verdad. Hablabas de grupo de ciencias. ¿Nos puedes explicar cómo trabaja de manera multidisciplinaria este grupo de ciencias en la búsqueda de la verdad? Claro que sí, es un gusto. Hay dos conceptos que pareciesen que se confunden, pero realmente son claros si los analizamos de manera aislada. La multidisciplinariedad es cuando varias ciencias, desde su punto de acción, aportan un conocimiento para llegar a otro conocimiento nuevo. Y la interdisciplinariedad es cuando ciencias combinan sus saberes y trabajan de una manera muy cercana e interactiva para descubrir otro nuevo saber. Y la criminología trabaja de esa manera. Y también, bueno, ¿cómo funcionan estas ciencias a las que me refiero? Por una parte están las ciencias penales, que los abogados las tenemos un poquito más claras, más cercanas, que las podemos encontrar, por ejemplo, en lo que es el derecho penal, el derecho procesal penal, la política criminal, la criminología, el derecho penitenciario. Son ciencias consideradas históricamente ciencias penales. Hay otras que tienen mucho auge hoy porque la ciencia ha avanzado. Cuando comenzó el derecho penal se buscaba un solo delincuente, ahora se buscan a delincuentes colectivos y delincuentes informáticos. Y esto ha ido generando también que la ciencia esté avanzando en disciplinas y saberes que auxilian al conocimiento de la verdad. Pensemos, por ejemplo, en una ciencia forense, el ADN. Es un aporte de la ciencia forense importantísimo. Están los análisis químicos, lo que proviene de la química forense. Están otras aportaciones de la biología forense, otras técnicas muy interesantes como la dactiloscopía, la grafoscopía, que son áreas, que son disciplinas que auxilian, al fin y al cabo, al proceso penal en esa búsqueda de la verdad para descubrir un hecho criminal. La criminología tiene muchas maneras de abordarla y muchas maneras de apreciarla. Mi maestro alemán, Klaus Roxin, nos enseñaba que la criminología formaba parte de una teología, cuyo centro era la política criminal. Es decir, esta política criminal era el puente que unía a la criminología y al derecho penal.
porque la criminología, al fin y al cabo, ¿qué te descubre? La naturaleza, voy a dedicarme solamente a un objeto de estudio, del criminal. ¿Y el criminal qué es? Un ente biopsicosocial. Hay una condición biológica, puede haber una condición psicológica o una condición sociológica que orilla a un hombre o a una mujer a la comisión de un crimen. Y hay una serie de saberes y disciplinas que nos descubren esa parte biológica o psicológica o sociológica que puede influir, ¿no?, en ese descubrimiento. La política criminal, que recibe la información de la criminología, lo que hace es decidir cuáles van a ser las medidas, estrategias, procedimientos, mecanismos que se tendrían que tener para reaccionar frente a ese fenómeno criminal, y una de las opciones político-criminales que tenemos para enfrentar y dar tratamiento al fenómeno criminal, tal vez la más importante, la más contundente, es el derecho penal, y así es como vamos encontrando esta interacción entre la ciencia. Fíjate que es muy interesante lo que dices, porque el tema desde el punto de vista interdisciplinario, estas nuevas formas del saber, ¿no?, de finales del siglo XX, principios del XXI, que precisamente están relacionadas en la interdisciplinariedad, como bien mencionas, distinta de la multidisciplinariedad, generalmente dentro de un saber interdisciplinario en el cual aportan diferentes expertos de diferentes ramas, hay uno de ellos que es, digamos, quien comanda a los demás, es decir, quien dirige la orquesta para que se pueda leer bien la partitura. En este caso entiendo que dentro de un proceso de investigación criminal, diferentes expertos aportan su conocimiento desde un punto de vista interdisciplinario, comandados por el criminólogo. Bueno, desde el punto de vista interdisciplinario, sí, el criminólogo es quien coordina todos estos saberes. Sin embargo, y en esto, qué importante tu pregunta, eso es respecto a la parte material. Okay. Sin embargo, y no hay que olvidarlo, que todas estas disciplinas son ciencias auxiliares del derecho penal. Al final, quien va a operar y va a trascender va a ser el abogado que se va a nutrir de esa información que proviene de los diversos saberes para defender una postura, ya sea en una acusación, en una investigación criminal que el Ministerio Público está dirigiendo, o también en esto, el sentido del sistema penal acusatorio deja claro que la defensa también investiga, o en esta investigación que haga un abogado particular para dejar claro que su cliente no tiene ninguna relación con el hecho criminal. Es muy interesante dentro del proceso, y me gustaría que en el siguiente bloque que tenemos de este primer capítulo de nuestra serie pudiéramos platicar un poquito más, como lo estamos haciendo a manera de introducción, cómo opera ya en la práctica la investigación criminal. ¿Te parece bien, Germán? Claro que sí. Gracias. Volvemos en unos minutos. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente. Es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en este programa La Barra en los Estados. Continuamos platicando con Germán Guillén respecto a la investigación criminal, este primer capítulo de introducción al tema.
Hablábamos en el último bloque precisamente de toda esta interdisciplinariedad que forma parte de la investigación criminal. ¿Nos podrías comentar, Germán, igual a manera de introducción, cómo opera lo jurídico, cuáles son las técnicas que existen en general sobre la investigación criminal? Mira, pues una pregunta que es sencilla y que tiene una respuesta muy amplia. Primeramente, ¿dónde encontramos la investigación criminal en nuestro contexto jurídico? Como ustedes bien saben, la Constitución es la carta de navegación o la hoja de ruta del país que queremos ser. Y en la Constitución vamos a encontrar directrices y guías para desarrollar diversas actividades. Y evidentemente la investigación del delito no podría ser la excepción. La encontramos en el artículo 21 constitucional nominalmente como tal, que es una investigación que está a cargo del Ministerio Público y las policías, ¿no?, que siempre estarán bajo su dirección, y también en otros artículos directa o indirectamente de la propia Constitución. Me voy a referir a un hecho que ya señalamos hace un momento. El artículo 20 constitucional, apartado A, fracción primera, habla de que el fin del procedimiento penal en México es el primer fin, es el esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, en ese esclarecimiento de los hechos, en esa búsqueda de la verdad, pues hay reglas y hay normas. ¿Y dónde encontramos esas reglas y esas normas en la búsqueda de la verdad? En el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen etapas del proceso penal en México. Y entre esas etapas, la primera es la etapa de investigación. Esa etapa de investigación tiene reglas de investigación, establece principios de investigación y un marco normativo que deja claro al investigador cuáles son los pasos, los caminos, las directrices que debe de seguir en la búsqueda de la verdad penalmente relevante. Es decir, si quiere que su investigación tenga una trascendencia en el ámbito penal, material, en una sentencia, en un caso criminal, tiene que seguir y apegarse a esas reglas y seguirlas con apego y respeto, porque si no, podría entrar en un escenario de prueba ilícita. Claro. Las reglas de investigación criminal no solamente las encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay criminalidades que requieren una investigación muy particular. Por ejemplo, la investigación de la delincuencia organizada la tenemos que seguir y buscar en una ley federal contra la delincuencia organizada que establece mecanismos extraordinarios de investigación de este tipo de crímenes, porque por su naturaleza difícilmente podrían ser investigados a través de fórmulas ordinarias en la investigación del delito, porque hay que recordar que todos estos medios probatorios y todas estas maneras de investigar el crimen comenzaron pensando en un solo delincuente. Pero hoy estamos, como lo señalamos hace un momento, ante delincuentes colectivos y hoy más que nunca ante delincuentes informáticos. Entonces, cada vez tenemos que establecer nuevos dispositivos, nuevos normativas y hacer ajustes para buscar e investigar a diversos tipos de criminalidad que hoy hay en el planeta. Claro, cuando van cambiando el tipo de delitos, ¿no?, cuando se van complejizando, pues también la criminología tendrá que ir a la par de este cambio en los delitos, ¿no? O sea, es decir, es una ciencia que está viva y que evoluciona en tanto que va evolucionando la sociedad. Efectivamente. Es muy interesante porque es algo que está vivo. Estas etapas de la investigación, digamos que metodológicamente, genéricamente, ¿cómo se pueden dividir? ¿Hay alguna metodología establecida para las etapas? Podríamos nosotros dividir dos grandes momentos. Unos que establece la norma, que es, pues bueno, esta etapa inicial y esta etapa complementaria, que hablamos de momentos procesales distintos. La gran diferencia es que en unos hay control judicial y en otros no hay control judicial. Y esto lo encontramos con mucha claridad y cuáles son las posibilidades de investigación que tiene. En el primer caso, cuando es una etapa inicial que no requiere autorización de juez de control para realizar actuaciones de investigación, y un segundo momento donde para que tú puedas actuar requieres indispensablemente la autorización de un juez de control. Y pues hay de casos a casos. En una entrevista, por ejemplo, el policía no requiere pedir una autorización judicial. Sin embargo, cuando se trata de una exhumación de cadáver, sí se requiere por toda esta serie de derechos e implicaciones que tiene un procedimiento tan complejo como ese, ¿no? También podemos encontrar, por ejemplo, ya acercándonos un poquito a delincuencia organizada, las figuras de intervención de comunicaciones privadas, que como bien saben están prohibidas en nuestro país. Sin embargo,
en los escenarios, en ciertos escenarios jurídicos, sí se permiten, particularmente los que se denominan delincuencia organizada, siempre y cuando exista la autorización de un juez competente, de un juez de control para ello. Y desde el punto de vista, digamos, no formal, sino desde el punto de vista científico, el investigador criminal tiene que ver el inmenso abanico de posibilidades que existen. Por ejemplo, en el caso de la investigación criminal, desde la perspectiva criminológica, encontramos el perfil criminal, la técnica de perfil criminal, la técnica de autopsia psicológica, la entrevista forense, la técnica de perfil geográfico, desde el punto de vista procesal, las que nos aporta el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde el punto de vista de investigación criminal, pues las acabamos de señalar, las que te da la investigación de la delincuencia organizada. También estamos viendo que los delitos están cambiando en sus formas comisivas. Si bien es cierto, en el Código Penal los tipos penales siguen ahí rígidos, delitos como el acoso, la extorsión, ¿no?, el fraude, el abuso de confianza, también se está realizando a través de metodologías electrónicas, cibernéticas, y ahora el criminólogo tiene que hacer grandes esfuerzos para adaptar y buscar el perfil, por ejemplo, del ciberdelincuente, que hace 15, 20 años tal vez se miraba un universo lejano, pero hoy están más activos y más vivos que nunca. Pues es muy interesante, Germán. La verdad es que yo creo que nos quedamos con muchas ganas de continuar escuchándote en el siguiente capítulo. Creo que sería muy interesante abordar, ya ahora que ya vimos, digamos, en general cómo la investigación criminal va hacia la búsqueda de la verdad, que te comento yo desde mi formación de primera carrera de filosofía, yo cuando oigo hablar de la búsqueda de la verdad, pues la verdad es que ahora sí que, siendo reiterativos, es un tema que me llama mucho la atención desde ese punto de vista, independientemente del punto de vista también como abogada. Creo que sería muy padre y muy interesante poder entrar en subsecuentes capítulos, si tú estuvieras de acuerdo, Germán, en este punto de las técnicas y las metodologías que aplican en la investigación criminal. ¿Te parece bien? Me parece muy bien y una gran oportunidad de compartir con mis compañeros de capítulo y con el público en general esta información que es muy importante para todos. Pues muchísimas gracias, Germán, y nos vemos pronto en nuestro siguiente episodio de La Investigación Criminal. Gracias por estar con nosotros. Gracias, nos vemos pronto. Gracias. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias.
enhorabuena, bienvenidos y ¡pum!